Qué bueno que podamos estar juntos de nuevo y qué bueno que podamos atender a la palabra. Yo creo que el Señor ha puesto en mi corazón este mensaje y voy a empezar repasando un poquito, diciendo algo de lo que el Señor yo creo que nos habló con claridad el domingo pasado. Me impactó mucho que Dios no establece nada grande sobre un fundamento pequeño. Mientras que tú y yo tengamos en nuestra vida un fundamento débil, Él no va a fundamentar, no va a poner sobre nosotros un ministerio poderoso, no va a derramar de sus dones, de su espíritu, no va a derramar, no nos va a dar un trabajo que ese fundamento no pudiera aguantar, porque se desmoronaría, se vendría abajo y se echaría a perder todo y nos echaríamos a perder posiblemente nosotros también. Dios dice que en ti y en mí tiene que haber un cambio de fundamento para que lo que Él nos quiere dar no se pierda. Entonces, si vienen tiempos nuevos, si vienen cosas nuevas, si vienen cosas grandes, necesitamos hacer ¿qué? Un fundamento grande. Para las cosas grandes hay que hacer un fundamento grande. ¿Quién entiende de construcción aquí? Para hacer un gran edificio, los cimientos ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser grandes, tienen que ser fuertes, tienes que estar ahí con la excavadora arreglando bien, tienes que hacer buenas zapatas, tiene que haber buenos zunchos, el hierro tiene que haberse calculado bien, el arquitecto tiene que haber planificado bien los esfuerzos de todo el edificio y tiene que ser algo consistente y sólido que aguante. Dios no va a depositar sus instrumentos espirituales sobre algo inestable y débil. Esto lo dije literalmente la semana pasada. Por eso debemos establecer en nosotros fundamentos estables y firmes, fuertes y del espíritu. Y tenemos ese reto, porque eso es algo que tenemos que hacer tú y yo. Es importantísimo para nuestra vida que pensemos en el cimiento que tenemos. Que pensemos en el cimiento de ella. ¿Cuál es el cimiento de nuestras vidas? ¿Cuál es el fundamento de nuestras vidas? Esta palabra, yo hoy el título que le he puesto es Mi Fundamento. Estaba en duda, no sabía si ponerle con fundamento. Digo, pero si lo ponen con fundamento, a lo mejor sale alguno y me dice rico, con perejil, con fundamento, ¿no? Como dice como el arguiñano, tendríamos ahí un problema, ¿no? Mi fundamento, tu fundamento, mi cimiento, tu cimiento. ¿Qué es lo que soporta mi vida? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el cimiento de mi vida? Si pensamos en los fundamentos, en los cimientos, ¿cuál es el cimiento de mi vida? ¿Cuál es el cimiento de tu vida? ¿Cuál es mi fundamento? ¿Cuál es tu fundamento? ¿De acuerdo? Y entonces, meditando en todo esto, pensando, valorando todo esto, quiero que vayamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Lucas 6, 46, 49. Los dos cimientos, los dos fundamentos. Fijaros qué fuerte, este fue uno de los versículos, de los primeros versículos que yo memoricé cuando me convertí, Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hoy nos enseña esto. Hoy el Señor no es Señor. Nosotros venimos a Cristo, nosotros somos los señores de Cristo y Cristo tiene que servir para nuestros intereses, tiene que cuidar de mi gatito, tiene que cuidar de mi perrito, tiene que pagarme la hipoteca, tiene que sanarme todas las enfermedades, tiene que hacer que todo me vaya bien, tiene que hacer que yo conozca al príncipe azul y que todo vaya de color de rosa y si soy el príncipe, tiene que hacer que yo conozca a la princesa Blancanieves, a la encantada que luego se desencanta, pero y demasiadas veces hemos cambiado el rol. Jesucristo es el Señor y nosotros debemos de ser sus servidores, ¿de acuerdo? Debemos de ser sus esclavos, sus siervos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esto lo pregunta Jesús, es decir, vamos a ver, es que es ilógico que tú digas, ay Señor, ay Señor, ay Señor.
Y no permitas, o no permitamos que su voluntad venga a ser nuestra voluntad en nuestra vida. Tiene que haber un cambio de intereses, ¿de acuerdo? Todo aquel que viene a mí, dice Jesús, y oye mis palabras y las hace, pero fijaros qué interesante que dice todo aquel. Todo aquel implica que tú y yo podemos estar ahí. Qué bueno que, como hemos dicho antes, no puso límites, no puso condiciones. No dijo, todo aquel que no pese más de 100 kilos. ¡Jo! Cachi en la mar, sí, todo aquel que no pese más de 100 kilos, a mí me deja fuera. Uy, ya os he dicho que peso más de 100 kilos. Menos mal que él no dijo, él dice, todo aquel me incluye. Los proyectos de Dios te incluyen a ti y me incluyen a mí. Y esto es algo que tiene que entrarnos en la cabeza. Tú no eres alguien ajeno a los proyectos de Dios. Lo que Dios quiere hacer es tan glorioso que te incluye a ti, me incluye a mí. Y eso es tremendo. Todo aquel que viene a mí, ahora ya empiezan las condiciones. Ahora sí, hay que venir a Él, hay que oír sus palabras y hay que hacerlas, hay que ponerlas por práctica. Os indicaré a quién es semejante, a quién se parece. Pues semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Yo todavía no entiendo, cuando yo he visto por la televisión, por ejemplo, los tornados en Estados Unidos, las inundaciones y tal, yo todavía no entiendo cómo hacen los americanos, con todo el dinero que tienen, con toda la sabiduría que tienen, sus casas de palicos y cañicas, como yo digo. O sea, no se saben el cuento del lobo y los 3 cerditos y no saben que la casa que aguanta es la que se hace sobre los ladrillos, ¿no? Que si de paja, que si de madera. Además, yo veo las instalaciones eléctricas que tienen y digo, wow, pero por favor, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo son capaces? Lógicamente será el sistema o tendrá, a lo mejor tiene algunas ventajas que yo desconozco en mi ignorancia, también seguramente esto estará. No pretendo yo saber qué deben de hacer ellos las casas como las hacemos aquí, con buenos cimientos, con hormigón, con ladrillo, etcétera, etcétera. Pero cuando una casa... ¿Habéis visto lo que pasa en televisión, en los reportajes, en el telediario, ¿no? Es que nada, es que iba a decir no sé si queda bien, luego se graba y escucho la grabación y digo, esto no debía de decirlo. Pero es que cuando mean 2 pájaros, las casas se hunden. Se las lleva el agua. Y es eso, es una meada de 2 pájaros que se han puesto de acuerdo para mear en el mismo sitio. Bueno, esto no sé si... Luego lo escucharé y diré, esto no tengo que decirlo. Pero bueno, creo que es muy gráfico, es decir, 4 gotas. Y la casa... Pero cuando se fundamenta sobre la roca, cuando se hace un buen cimiento y se apoya sobre tierra firme. Yo recuerdo, siendo chiquillo, sí, porque hubo una época que yo también fui joven, siendo niño, cuando iba al colegio, estaban construyendo un edificio ahí al lado del parque, más se llama edificio parque, y todos los días estaban metiendo unas pilastras que las estaban clavando porque era un terreno que habían ahondado mucho, pero aún así todavía no tenía la firmeza para sujetar el edificio. Y todos los días estábamos en clase y se oía ¡pum! 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 Y estaban clavando vigas en el suelo, metiéndolas para darle la estabilidad correcta, para que ese edificio no se hundiera. Ahí está, todavía no se ha hundido, hace ya de esto un montón de años. Y dice, versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál es la razón de que esto sea así? ¿Por qué nosotros decimos y no hacemos? ¿Por qué oímos y no obedecemos? La diferencia en esta parábola, en este ejemplo que pone Jesús, no está en la casa. Los 2 hombres edificaron una casa. Los 2
tuvieron y construyeron una casa donde podían vivir y donde seguramente vivieron durante una temporada sin tener ningún tipo de problema. La diferencia está en el fundamento sobre el que está levantada la casa, que solamente se vio la estabilidad de ella cuando hubo una inundación, hubo un desborde de un río, etcétera, etcétera, etcétera. Un fundamento sólido es garantía de estabilidad y firmeza. Y Dios nos llama a que pongamos un fundamento sólido en nuestra vida. Mi fundamento. ¿Cómo es mi fundamento? Mi fundamento tiene que ser cada día más sólido. Cada día tiene que ser más estable. ¿Cuáles son nuestros cimientos, nuestras raíces? Dios nos llama a que cada día sean más firmes y más fuertes. Y ahora vamos a Mateo capítulo 7, que es lo mismo, pero relatado por Mateo. Mateo 7, del 24 al 27, y Jesús vuelve a decir lo mismo, pero solamente que relatado por Mateo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, de nuevo volvemos a lo mismo. Dice cualquiera, allí dice todo aquel, aquí dice cualquiera. Es decir, de nuevo, los propósitos de Dios te incluyen a ti y me incluyen a mí. Los planes de Dios te pueden incluir a ti y me pueden incluir a mí, porque son para cualquiera. Hasta para un cualquiera. También son para cualquiera. Cualquiera, pues, que me oye, de nuevo vemos las condiciones, ¿no? Que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Llegó el lobo feroz y sopló, y sopló, y sopló, y la casa que estaba sobre la paja, y el cerdito tuvo que salir corriendo y se metió en la casa de su hermano que la había hecho de madera. Y llegó el lobo feroz y sopló, y sopló, y sopló, y la casa se vino abajo y los dos cerditos tuvieron que salir corriendo y se fueron a la casa del cerdito prudente, que había hecho su casa de ladrillos, le había fundamentado, le había cimentado, y llegó el lobo y sopló, y sopló, y sopló, y sopló, y nada, la casa resistió, ¿verdad que sí? Y se quiso meter por la chimenea. Craso error, porque encendieron fuego y se le quemó el... Versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Los dos primeros cerditos, ¿cómo eran? Insensatos. Que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué pudo hacerle al segundo hombre escoger tan insensatamente el sitio para construir su casa? ¿Qué llevó a este hombre insensato a edificar su casa sobre tierra, sobre arena? A no poner un fundamento sólido y estable. ¿Qué quiso hacer este hombre? ¿Quiso ahorrarse el trabajo? Seguramente estaba en plan vago y dijo, no, yo no voy a acabar, yo hago la casa y esto aguanta. ¿Quiso ahorrarse el trabajo? ¿O no tuvo previsión a largo plazo? ¿No pudo ser capaz de prever que quizás algún día las condiciones atmosféricas fueran desfavorables y esa casa pudiera tener problemas de estabilidad? ¿Qué es lo que llevó a este hombre a construir su casa insensatamente? Tenemos que aprender que lo que cuesta más suele ser lo que más vale la pena. No siempre debemos de tirar por el camino más fácil. Demasiadas veces el camino más difícil es el mejor. La previsión siempre es mucho mejor que la improvisación. Eso de ir a salto mata, venga, sí, vamos para adelante y por dónde... No, hay que prevenir
Prevenir dicen que es mejor que curar. La previsión es mejor que la improvisación. Y aquí la diferencia no está en la casa. Hemos visto que en Lucas, el primer texto que hemos leído, la diferencia está en el fundamento. Aquí la diferencia también está en el fundamento, pero aquí hay una diferencia que está en los hombres, en los constructores. Y esta diferencia nos apela, nos sirve de enseñanza gráfica para ti y para mí, porque nosotros somos los constructores de nuestra casa. Cualquiera, todo aquel que viene a mí, que me escucha, nosotros somos esos hombres que construyen una casa. Nosotros somos esos hombres que decidimos y elegimos qué fundamento vamos a ponerle. Y nosotros somos esos hombres y mujeres, que decidimos si vamos a ser prudentes o insensatos. La diferencia aquí no está en la casa, la diferencia está en quién construyó la casa. Un fundamento sólido no se establece por insensatos, es establecido por hombres prudentes. Entonces tenemos dos cosas importantísimas, subrayadas. Un fundamento sólido es garantía de estabilidad y firmeza, ¿de acuerdo? Lo que un fundamento débil, un fundamento inestable, no garantiza absolutamente nada. Y un fundamento sólido no se puede establecer por hombres insensatos, es establecido por personas prudentes. ¿De acuerdo? ¿Qué es insensatez y qué es prudencia? ¿Qué caracteriza al insensato y qué caracteriza al prudente? Bueno, pues un montón de cosas, un pequeño resumen os voy a leer. La insensatez se caracteriza por la impulsividad, la falta de previsión y la falta de responsabilidad. Y además un responder, una reactivación emocional muy alta. Es decir, lo que siento es lo que hago. Me la has hecho, me la paga, esas cosas raras. Mientras que la prudencia se define por la reflexión, por la previsión, por la responsabilidad y también por la estabilidad emocional. Las personas prudentes son más conscientes de las consecuencias de sus acciones y toman decisiones basadas en una evaluación cuidadosa, mientras que las personas insensatas actúan de manera más impulsiva y descuidada. ¿Estáis de acuerdo con esto? El insensato es que ni lo piensa, el insensato tira para adelante, el insensato dice, venga, hay que hacerlo, hagámoslo como sea. Yo tenía, estoy acordando de un compañero de trabajo que además era jefe, era medio jefe, era encargado, era supervisor. Y el hombre es que no sabía mucho del tema. Yo trabajaba de mantenimiento, mecánico de mantenimiento. Había una avería gorda, había una avería y había que buscar cuál era la causa, por qué no funcionaba la máquina. Claro, allí teníamos una presión importante. Allí había listas de producción y si tú parabas la máquina, no podías parar. Nosotros estábamos para resolver el problema lo más rápido posible, porque había minutos de penalización y cada minuto que se parara la lista de producción eran unas pérdidas asombrosas, grandísimas, ¿no? Entonces estábamos para eso. De hecho, por ejemplo, si parábamos el horno, si tú paras el horno o la cámara de fermentación, era lo más problemático que podía pasar. Si parabas, yo trabajaba en una panificadora, en una fábrica de pan Bimbo. Entonces, si parabas la cadena de producción, si se paraba la cámara de fermentación, pues el pan empezaba así, a subir como la espuma, rebosaba de los moldes, la cámara de fermentación se ponía que había que parar, había que limpiarlo todo y se ponía perdida porque la masa hacía, se hinchaba mucho más que yo, era tremendo cómo se ponía eso. Y si parabas el horno, yo he visto granos, decíamos, son granos de café gigantes, pues salían panes así, negros como el tizón, porque parabas el horno, claro, y no se podía sacar, y el horno, aunque tú apagaras los quemadores, eso seguía calentando y calentando. Bueno, eso era terrible, ¿no? Entonces teníamos que tener la menor pérdida de tiempo posible, y el hombre se ve que la presión le superaba o algo, no sé qué, y era un poco insensato. Porque enseguida cogía, dame el destornillador, no sé qué. Digo, y le decíamos, ¿qué estás haciendo? Dice, no lo sé, pero por lo menos hacemos algo.
Y a mí me decía, no toques, hombre, no toques, porque vas a estropearlo más. Lo único que vas a hacer es estropearlo más. Y había que ponerse con tranquilidad, con prudencia, decir, a ver, mirar el esquema y resolverlo de otra forma, ¿no? Pero no empezando a cambiar piezas a lo loco. ¡Qué desastre! El insensato es el que hace las cosas sin pensar, sin valorar. El que no calcula los costos, el que no calcula las condiciones, el que no dice, bueno, este terreno es favorable, no es favorable, me aguantará la casa, no me aguantará la casa, etcétera, etcétera, etcétera. El prudente, al contrario, es todo lo contrario. En Proverbios se habla mucho del prudente y del insensato. ¿De acuerdo? En el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría para vivir. Si tú quieres aprender a vivir, si tú quieres tener sabiduría para relacionarte con los demás, para la vida diaria, el libro de Proverbios es tu libro. Deberías de valorarlo, deberías de estudiarlo. En base al libro de Proverbios podemos conocer cómo es el insensato y poder hacer como un pequeño autoexamen para ver si nosotros somos insensatos o no. Entonces, ¿os parece que lo hagamos y cada uno vayamos pensando? Venga, vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7, el primero. Si me lo pones, Samuel, te lo agradezco. Y así lo vamos viendo ahí en la pantalla. De todas maneras, Proverbios 1, 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo primero que nos podemos preguntar y debemos de preguntarnos es, ¿te gusta seguir aprendiendo y estudiando? ¿O te cansa y te aburre y contigo no va? ¿Cómo llevas eso de aprender más? No, yo ya sé suficiente. No, yo ya fui a escuela hace muchos años. No, yo es que... ¿no? ¿Cómo llevas el tema de seguir capacitándote, de seguir aprendiendo? ¿Cómo llevas ese asunto? Si dices, no, yo ya tengo bastante, yo ya con lo que sé ya sé suficiente, me parece que estás calificando como insensato. Proverbios 1:22, el siguiente. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Este está relacionado con el anterior. ¿Amas aprender más? ¿Te conformas con lo que sabes? ¿Crees que ya sabes lo suficiente? ¿Cómo llevas eso? De querer aprender más, de querer saber más, de querer formarte, de querer prepararte, de seguir avanzando, de crecer en conocimiento, de estudiar la palabra, de leer la palabra, de meterte de lleno, de meterte en serio, de buscar de Dios. ¿Cómo llevas eso? Proverbios 10:23. Vamos al siguiente. Vamos a ir rápido, porque este no es el tema tampoco. Proverbios 10:23. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Fijaros, el insensato se lo pasa bien haciendo cosas malas. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿Con qué te diviertes? ¿Cuáles son tus entretenimientos? Al insensato cualquier cosa le vale, aunque no sirva para bien. Porque hacer maldad no significa solamente dedicarse a apedrear perros o dedicarse a tocar los timbres de los vecinos o dedicarse a otras cosas peores. Hacer maldad significa hacer cosas que no sirven para bien. ¿Con qué te entretienes? ¿Cuál es tu pasatiempo en tu tiempo libre? Revisa cuáles son tus entretenimientos y así puedes comprobar si calificas como insensato o no. Proverbios 14:16, el siguiente, venga. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Pues, ¿cuál es tu relación con lo que sabes que es malo? Si sabes que para ti es malo ver ciertas cosas en internet, si sabes que para ti es malo ver ciertas películas, si sabes que para ti es malo escuchar ciertas cosas, si sabes que para ti es malo relacionarte con ciertas personas, si sabes que hay cosas que no te ayudan para bien, sino que te ayudan para mal, ¿por qué te sigues
relacionando con ellas? ¿Por qué no temes a Dios y te alejas de lo que te va a llevar a pecar, de lo que te va a acercar al pecado? ¿Por qué no te pones cortafuegos? ¿Por qué no te pones vallas de seguridad, barreras de seguridad en tu propia vida? El insensato no hace nada de esto. Proverbios 17:21. Venga, el siguiente. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Bueno, aquí hay una relación con los padres y por ende con las autoridades. ¿Cuánto tienes en consideración a tus padres y a las autoridades que están en tu vida? ¿Cuánto las tienes en consideración? ¿Cuál es tu relación con ellas? ¿Cuál es tu nivel de honra hacia ellos? Es importante, porque el insensato, fíjate que hasta el padre dice, uff. Proverbios 23, la siguiente. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Está fuertísima, ¿no? Es que el insensato se mete en todas las peleas que pilla, en las suyas, en las propias y en las ajenas. Es un buscapleitos. ¿Cuál es tu reacción en las discusiones fuertes o peleas? Yo tenía un compañero que otro compañero le decía aceitico. Le decía aceitico porque en todas las discusiones que había, en todos los coloquios que había, en todo lo que se hablaba y se opinaba, siempre tenía la última palabra y siempre quería tener razón y siempre quedaba encima. Por eso le decía aceitico, porque el aceite siempre queda por encima del agua. El aceite y el agua empiezas a darle vueltas con la cuchara, lo remueves lo que quieras, pero el aceite luego al final, aceitico arriba. ¿Eres como el aceitico en las discusiones, en los coloquios? ¿Pretendes tener siempre la última palabra? Venga, Proverbios 21:20, el siguiente. Nos quedan este y otro más dos. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Aquí claramente el hombre insensato es el que gasta de más, el que despilfarra, el que no tiene previsión para el futuro, etcétera, etcétera. Pero ampliándolo un poquito más, ¿cómo es nuestra actitud con respecto al dinero? ¿Cómo administramos nuestro dinero? ¿Cómo administramos nuestra economía? ¿Cuál es nuestra relación con el dinero? Es importante saber que el insensato tiene una relación completamente insana con el dinero. Aquí es el derrochador, según este proverbio, pero yo creo que el insensato también es el avaro, porque considera que al final permite que su dinero sea su señor. Y Proverbios 24:7, el último, que nos habla de los insensatos y de la insensatez, dice, alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Bueno, aquí tiene que ver ya con la manera de hablar. ¿Cómo hablamos? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cuál es nuestra manera de hablar? ¿Nuestras palabras pueden ser reconocidas como palabras sabias y palabras de sabios? ¿O cuando abrimos la boca sube el pan? Demasiadas veces abrimos la boca y ya subió el pan. Para poner un fundamento estable, como el hombre que cavó y ahondó, para poner el cimiento de su casa sobre la roca, necesitamos dejar de lado toda insensatez, hacernos hombres prudentes y saber que tenemos que cavar y que ahondar, saber que tenemos que trabajar duro. Necesitamos cavar profundo, necesitamos trabajar duro, necesitamos hacer cambios profundos. Yo comentaba con Elsa que es el momento de que empezamos a hacer cambios radicales, pero cambios radicales en nuestras vidas. Pero no solamente cambios de cosas que hacemos, sino tenemos que provocar cambios en nuestro corazón, cambios en nuestro ser interior, en lo más profundo de nosotros, para que todo cambie y cambie de veras para siempre. Cambiar profundamente demanda cambios en el ser más que en el hacer. O sea, por hacer cosas, yo a lo mejor no consigo cambiar profundamente. Ahora, sin embargo, si soy
Si soy de otra manera, provocaré no solamente cambios importantes, sino que además provocaré cambios en lo que hago. Pero lo importante es cambiar quién soy o cómo soy, no sobre qué hago. Porque podemos hacer un esfuerzo grandísimo por cambiar lo que hacemos mal para hacerlo bien, pero en momento metamos la pata, en momento fracasemos, en momento tengamos un momento de debilidad, nos rendiremos y pasará como con la dieta esa que hacemos y que ya dejamos de hacer y que luego lo vamos a empezar a hacer ese lunes. El lunes empezamos, pero ese lunes nunca llega. Ese lunes, no sé qué lunes es, porque yo no consigo llegar a ver cuál es ese lunes. ¿Qué lunes es el lunes que cambia nuestra...? No se trata de cuánto bueno hacemos para Dios, sino de cómo cambian las estructuras más profundas de nuestra vida. Cambiamos realmente cuando empezamos a amar lo que Dios ama. Cuando empezamos a amarle a Él más que a nada ni a nadie. Podemos hacer lo bueno sin haber cambiado en absoluto. El ejemplo bíblico que viene a mi cabeza es el ejemplo de Jonás. Jonás no quiso ir a Nínive porque en su corazón no había cambiado. Sin embargo, por obligación fue a Nínive, hizo lo bueno, predicó, pero su corazón no había cambiado. Se enfadó con Dios porque Dios era bueno y Dios hizo cosas buenas. Podemos hacer lo bueno y no haber cambiado en nuestro corazón. Y esto es tremendo, porque no nos podemos engañar. Decir, no, sí, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, es que yo oro todos los días, es que yo leo la Biblia todos los días, es que yo leo la Biblia entera en un año, desde Génesis a Apocalipsis, desde enero hasta diciembre, es que yo doy diezmos de todo lo que gano, es que yo doy ofrendas, es que ya encima yo traigo primicias, es que yo hago. No nos engañemos con lo que hacemos. Demasiadas veces hacemos cosas buenas, pero no hemos cambiado. A veces lo hemos hecho como si fuera una fachada. El ejemplo más normal y más corriente es cuando alguien nuevo viene a la iglesia. Alguien nuevo viene a la iglesia y si hay un cambio verdadero en su corazón, si realmente esa persona ha nacido de nuevo, ha conocido al Señor, ese es el motor para él querer cambiar. Pero si eso no se ha producido de forma poderosa, vemos a alguien que intenta corregir su vocabulario, que intenta cambiar su actitud, que intenta cambiar sus maneras de comportarse, pero no ha habido un cambio real. El cambio real nace desde dentro, desde el interior. Yo no tengo duda de que hay un nuevo nacimiento, ¿eh? Yo no lo tengo duda. Pero no necesitamos adoptar un lenguaje evangélico. No necesitamos hablar como todos los demás. No necesitamos decir que Dios te bendiga. Podemos decir, te deseo lo mejor, que te vaya bien, que tengas un buen día. Que veas la mano y el favor de Dios, que Dios esté contigo. Empecemos a... ¿De acuerdo? No se trata de cambiar lo que hacemos. Se trata de dejar que sea cambiado nuestro corazón profundamente. Ese es el cimiento estable. Un cambio de corazón. Un nuevo nacimiento. Nicodemo no entendía cómo podía suceder esto. Él decía, ¿pero cómo? ¿Cómo puedo hacer esto? Voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre, salir, no sé qué. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento. Podemos hacer lo bueno sin haber cambiado en absoluto. Cambiar no se trata solamente de hacer lo bueno. El verdadero cambio es cuando amamos lo bueno. El verdadero cambio nace en el amor, en lo que amamos realmente. Cambiar no es solamente hacer lo bueno, cambiar es amar lo bueno. Cambiar solo lo que hacemos no es cambiar. Así que ahora con todo esto te voy a preguntar algo. ¿Qué tienes que cambiar en tu vida? Piensa un momento. ¿Qué tienes que cambiar en tu vida? ¿Cambiarías algo en tu vida? Ahora, ¿en qué has pensado
que tienes que cambiar? ¿Qué has pensado que tienes que cambiar? ¿Has pensado en algo que tienes que hacer? ¿Has pensado en acciones o has pensado en motivaciones? Demasiadas veces no hemos cambiado porque no ha cambiado nuestro corazón con respecto a lo que amamos. Intentamos cambiar en lo que tenemos que hacer. Es que tengo que dejar de comer lo que engorda. Es que tengo que dejar de comer lo que me gusta. Porque además lo que me gusta es lo que más engorda. No sé por qué, pero es así. Es que tengo que dejar... Es que tengo que hacer y es que tengo que dejar de hacer y es que... Cambiar significa... Y esto es importantísimo, ¿eh? Apúntalo, de verdad, apúntalo. Si apuntas algo en esta mañana, apunta esto. Cambiar significa aprender a amar lo bueno. Cambiar significa aprender a amar lo bueno. Cambiar es experimentar una transformación de mis afectos, de lo que amo, de a quién amo. ¿Vale? Esto es importantísimo, esta es la clave. Esto yo creo que es lo radicalmente transformador en nuestra vida. Cambiar es dar un giro en lo profundo de mi corazón, porque es lo que amo, lo que dirige mis acciones, porque el amor es la respuesta que me vincula con aquello que es significativo para mí. Preguntarnos por qué es lo que amamos más profundamente será el inicio para generar cambios profundos, para meter la pala, para cavar y ahondar, para empezar a dejar la insensatez y para empezar a ser prudentes, para empezar a ser dueños de nuestra propia vida, para empezar a ser dueños de nosotros mismos, para... Dejarme que me explique bien, porque hemos dicho, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, no hacéis lo que yo os digo? Para que realmente podamos edificar una casa que sea del Señor y que le pertenezca a Él. No para ser dueños de nuestra propia vida, sino para que Él sea el dueño de nuestra propia vida. Pero que nosotros tomemos el control para entregársela. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis bien? No penséis que es que ahora estoy diciendo, no, es que tenemos que ser nosotros mismos, es que la clave está en ti mismo. No. Está en que Él sea el dueño y el Señor. ¿De acuerdo? Efesios 3:17 dice, Pablo está orando por los Efesios. La carta a los Efesios es una de las cartas tremendas, donde Pablo abre el panorama de todo lo que Dios tiene preparado y de todo lo que Dios ha hecho y la provisión divina para cada uno de nosotros. Efesios 3:17, Pablo está orando por los Efesios para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados. ¿Pero dónde está el cimiento? En amor. Cimentados en amor. El verdadero cambio es encontrar plena satisfacción en Dios. Cambiamos cuando redirigimos nuestros deseos más profundos hacia Dios, permitiendo que Él sea todo en nosotros, permitiendo que Él sea nuestra seguridad, permitiendo que Él sea nuestra aceptación, permitiendo que Él sea nuestro todo. Cuando redirigimos nuestros deseos más profundos hacia Él. Y esto sí que es lo que tú y yo podemos hacer. Y lo que tenemos que hacer. He dicho que se trata del cambio profundo en lo que somos, no en lo que hacemos. Pero es el hombre el que edificó la iglesia, el que edificó su casa, el que cavó y ahondó. Entonces, es el hombre el que tiene que hacer algo para producir esos cambios en lo que es. Que no nos tenemos que quedar solamente en hacer algo que produzca cambios superficiales en nosotros. ¿Me doy a entender? ¿Me entendéis? ¿Me entendéis, verdad? Parece un poco lío. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, si te tengo fuera de ti, nada deseo. ¿Cómo sigue? Eres mi único anhelo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Vemos hombres de Dios que han llegado a un punto en el que Cristo Jesús es su mayor afecto. Yo los veía y yo me quedaba embobado, extasiado. Yo decía, Señor, yo he perdido ese primer amor. Yo necesito recuperar eso. Tú tienes que ser para mí mi plenitud. Tú tienes que ser mi amado, mi tesoro. Yo no tengo que desear nada fuera de ti. Los que tanto trabajamos necesitamos revisar si nuestros afectos están puestos en otro sitio. Los que hacen otras cosas y pierden el tiempo necesitan revisar si sus afectos están puestos en otro sitio. Los que hacen, cada uno tiene que revisar dónde están puestos sus afectos. ¿Dónde están mis afectos? ¿Dónde los tienes tú puestos? Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Eres mi único anhelo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y se pegan una hora cantándolo y no se cansan, porque es verdad que es Cristo Jesús, su plenitud, mi plenitud. El cambio genuino no es simplemente un ajuste externo de mis comportamientos, sino el redireccionamiento radical de mis más deseos y mis deseos más profundos hacia Dios. Y de eso soy yo responsable y de eso tú eres responsable. De redireccionar de forma radical mis deseos más profundos hacia Dios. Es tiempo de cambios radicales y profundos. Por eso es tiempo de ligar nuestro corazón y amor de tal manera a Jesús, aquel que nos amó de tal manera, nosotros amarlo a Él de tal manera que esté sobre todo en nuestra vida. Es tiempo de saber que nada, ni nadie me traerá mayor satisfacción a mi corazón que la presencia de Dios. Es tiempo de entrar, de deleitarme, es tiempo de estar en tu presencia, es tiempo de que yo haga los ajustes y los cambios para provocar esto, que provocará en mí el cambio más profundo de mis afectos hacia Él. Porque el propio Jesús dijo, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si pudiéramos exaltar a Jesús de tal manera en nuestra vida, seríamos tan atraídos hacia Él, que no solamente nuestra vida estaría atraída y extasiada delante de Él, sino que los a nuestro alrededor nos preguntarían, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Y entonces le podríamos mostrar la belleza de aquel. Lo podríamos levantar delante de sus ojos. Y también serían atraídos por su belleza. Es tiempo de saber que nada me va a dar más satisfacción, nunca jamás. Ni el dinero, ni el sexo, ni las amistades, ni la familia, ni el trabajo, ni la comida, ni ningún otro placer, ni el alcohol, ni la bebida, nada me va a producir más satisfacción, más gozo, más paz, más llenura que la presencia de Dios. Acercarme a Él y contemplarlo hace que mi corazón sea cautivado por su belleza y su gloria. Por eso el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Y hay promesa, dice, luego Él te concederá las peticiones de tu corazón.
pero deleítate a sí mismo en el Señor. Y nosotros pensamos que deleitarnos a sí mismo en el Señor, para que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón, es ir un rato, orar, pedirle 4 cosas y salir confiadamente creyendo que esas 4 cosas nos las va a cumplir. Pero no nos hemos deleitado en el Señor. Deleitarte en el Señor es otra cosa. Deleitarte en el Señor es que Él sea tu plenitud. Que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y por eso las peticiones de nuestro corazón no serán las peticiones egoístas que dice Santiago que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, porque ardéis de envidia y os mordéis los unos a los otros. No, porque nuestras peticiones de nuestro corazón tendrán que ver con lo que ama su corazón. Y las peticiones de nuestro corazón, Señor, establece tu reino. Señor, danos hijos para tu gloria. Señor, fortalece a tus ovejas, fortalece a tus corderos. Señor, haz tu obra. Señor, muévete con gloria. No, Señor, sana a mi perrito. Señor, que se me ha roto la uña. Exponerme al sol me broncea, ¿verdad que sí? O sea, yo me quiero poner moreno, yo huyo del sol. De hecho, nos fuimos a Almería, me compré un sombrerico más chulo que todas las cosas. Me compré una gorra que era estridente porque se me empezó a poner la calva colorada y luego me picaba. y me compré una gorra verde chillona y se reían todos de mí. Y luego encontré un puesto de venta de sombrero y me compré un sombrero más chulo que todas las cosas. Ya os lo presentaré algún día. Exponerme al sol me broncea. Si yo me quiero poner moreno, me pongo al sol, ¿verdad que sí? Yo huyo del sol. Me da lo mismo estar moreno que no. Yo no tengo esa historia, pero incluso a lo mejor en la playa me pongo la camiseta para que no me dé el sol, sinceramente. Me pongo rojo y luego me quemo y demás. ¿Qué es lo que tengo que hacer si quiero que mi corazón se broncee? Exponerme al sol de justicia. ¿A qué sol? La lectura bíblica. Porque os estoy vendiendo la moto, porque os estoy diciendo que no se trata de cambiar cosas que tenemos que hacer y cosas que tenemos que dejar de hacer, pero ahora sí que os voy a decir que la clave para que cambie nuestro ser depende de ti y de mí, porque depende de que dejemos la insensatez y empecemos a ser prudentes y cabemos y ahondemos. Entonces sí que tenemos que hacer cosas, pero no tenemos que hacer cosas que no cambian nuestro corazón. Tenemos que ser sabios y tenemos que hacer las cosas que nos van a exponer para broncearnos de la presencia de Dios. ¿Entendéis? La lectura bíblica, el ayuno, la oración, otras prácticas espirituales, como por ejemplo congregarme, como por ejemplo ser generoso, como por ejemplo podéis tener comunión con los hermanos, como por ejemplo evangelizar, hablar de Él, otras prácticas espirituales, no me van a cambiar porque yo las haga. No me van a cambiar por sí mismas. Pero me van a poner en la situación, me van a colocar en la presencia de Dios y van a exponer mi corazón delante de Él para que pueda ser bronceado por su presencia. Son prácticas que tienen y que aumentarán mi sed y mi deseo por Él y me acercan a aquel que va a transformar mi mente y mi corazón. Porque ese cambio profundo no va a venir por lo que yo haga o deje de hacer. Es más, si yo estas prácticas espirituales las hago vacías de Él, y me estoy acordando del fariseo y del publicano que fueron al templo a orar. No lo tengo anotado, pero me estoy acordando de ellos. El publicano se encontró con el Señor, se acercó. El fariseo oró consigo mismo. Si mis oraciones, mis tiempos de oración, mis tiempos de lectura bíblica, mis tiempos de ayuno van a ser conmigo mismo, no van a servir de nada. Ahora sí son para acercarme a Él.
eso me va a exponer a su presencia. Eso va a desatar dentro de mí una sed y un hambre por Dios. Eso va a llenar mi corazón de amor por Él y eso va a ser lo que va a provocar ese cambio radical que tiene que haber en mi vida y que tiene que haber en tu vida. Son prácticas que aumentan mi sed y deseo por Él y me acercan a aquel que transforma mi mente y corazón. El cambio profundo es el resultado de un corazón profundamente enamorado de Él. Somos nosotros quienes escogemos, somos tú y yo. El llamado es para todo aquel, para cualquiera. El llamado es a dejar de ser insensatos y ser prudentes. El llamado es acabar y ahondar. Pero somos tú y yo quienes escogemos responder a ese llamado. Somos tú y yo quienes escogemos ser hombres y mujeres prudentes que cogen el pico y la pala. Y que escogemos o ponernos a la sombra, ponernos la sombrilla, ponernos la camiseta como hago yo en la playa, o tumbarnos en la arena para broncearnos. Es tiempo de que protejamos nuestro corazón de todo aquello que apaga nuestro deseo de Dios. Y es tiempo de que expongamos nuestro corazón a aquellas prácticas que debemos de implementar de forma diaria en nuestra vida que aumenten y que aumentan nuestra sed por Él. Este es el punto. Este es el punto. ¿Cuál es mi fundamento? ¿Cuál es tu fundamento? Definitivamente la clave es amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. ¿Cuál es mi fundamento? ¿Cuál es tu fundamento? Y ahí tenemos que tomar acción, porque es el hombre el que edificó la casa. No vino Dios a edificársela. Pero el que edificó la casa sobre la roca se la entregó al Señor. Es que el que la edificó sobre la arena no se la entregó al Señor. A lo mejor se la entregó al Señor también. Pero el río pudo con él. Porque demasiadas veces vemos que el río puede con nosotros. Aunque se la hemos entregado al Señor. Señor, si yo me he entregado mi casa. A lo mejor soy una voz de los cielos y dice, pues por eso, como era mía, me la llevo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué fuerte esto, verdad? Y se nos rompen los esquemas, no nos cuadra. Porque le llamamos Señor, Señor. Pero no es nuestro Señor. Mi fundamento. El llamado es a que fundamentemos, a que cabemos y ahondemos, a que empecemos a practicar la prudencia. Quizás nos toque hacer un estudio sobre todo lo que dice Proverbios sobre el hombre prudente. Sería interesante, hay muchísimo material ahí. Sería posiblemente muy interesante. No lo he querido preparar por no hacerme demasiado extenso. Aún así las predicaciones, hemos comenzado a la 1, son las 2 menos 10, ya son 40 minutos. Aún así las predicaciones somos de los que nos enrollamos y nos explayamos. Pero el llamado es este. Quédate con esto. Dios nos llama a poner un fundamento estable. Dios nos llama a realizar cambios profundos. Cambios profundos no en cosas que hacemos puntualmente que no sirven para provocar un cambio en mi corazón, sino hacer esos cambios buscando un cambio profundo en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Cambiar es experimentar la transformación de mis afectos. Cambiar significa aprender a amar lo bueno. Y amar lo bueno es amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Estoy diciendo al Señor, Señor, dame hijos, Señor, permíteme edificar tu iglesia, permíteme fortalecer a tus ovejas, dame habilidades, dame... Y continuamente el Señor, cada vez que digo, es que, tío,
Va a decir, tonto. Continuamente el Señor me reprende. Me dice, hasta que no aprendas a amar, hasta que no dejes de pensar que alguien es tonto. Fíjate, qué simple, qué bobería, ¿no? Ya no te quiero decir nada si le deseas la muerte, ya no te quiero decir nada si le tienes un encono terrible o una envidia o un rencor. Hasta que no seamos capaces de valorar a todos los demás, hagan lo que hagan, sean como sean, hasta que no aprendamos a verlos como Dios los ve. ¿Cómo nos va a dar Dios? ¿Cómo nos puede entregar Dios sus vidas para edificarlas? Necesitamos poner fundamento en nuestra vida. Yo creo que Dios nos está llamando a esto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues entonces vamos a orar al Señor para que nos dé gasoil suficiente para la excavadora, ¿no? Para la pala, para el pico y la pala. Vamos a tener un pico y una pala competente, una bulldozer. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor, y estamos convencidos, yo estoy convencido de que es tu llamado para que seamos prudentes, para que dejemos nuestra insensatez de lado, Señor, porque demasiado tiempo, por largo tiempo, hemos sido demasiado insensatos. Pero ahora, Señor, queremos ser prudentes y queremos pedirte, Señor, ese gasoil para esa máquina excavadora, para esa pala, para esa retro, Señor, para que podamos cavar y ahondar profundamente, Señor. Padre, para que tú nos ayudes. Queremos poner un fundamento estable, un fundamento firme, Señor. Señor, queremos prepararnos, Señor. Sabemos que tus promesas son gigantescas sobre nuestra vida, Señor. Por eso queremos poner un fundamento gigantesco que las pueda soportar. Y entendemos que hay una labor que nosotros tenemos que hacer. Entendemos que otras cosas las vas a hacer tú y que si no las haces tú sería imposible, desde luego. Pero, Señor, la parte que nos toca, Señor, queremos elegir exponer nuestro corazón para amarte, para llenarnos de tu presencia. Señor, para que nuestro corazón cambie nuestros afectos y nuestros afectos sean dirigidos hacia ti completamente, Señor. Padre, para que haya un cambio radical, profundo, verdadero, genuino, permanente en nuestras vidas. Te pedimos tu ayuda, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos des sabiduría, Señor, y te pedimos que nos hagas prudentes y que alejes la insensatez de nuestras vidas, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu llamado a fundamentarnos en ti. Ayúdanos en este día, ayúdanos en esta hora, ayúdanos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios os bendiga poderosamente, que Dios os bendiga grandemente, que Dios os ayude, que Dios me ayude a mí, que Dios nos ayude a implementar todo esto y a conseguirlo. Vamos para adelante. El Señor tiene grandes cosas, por eso tenemos que hacer grandes cimientos. Que Dios os bendiga.